escuchar una palabra de parte de Dios? Hoy quiero hablarte acerca de cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Si nosotros realmente queremos vivir de diferente manera, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Antes de venir a los pies de Cristo, yo pensaba diferente. Por consiguiente, hablaba diferente y actuaba diferente. Porque mis pensamientos no estaban alineados a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios. Hay cuidado con las cámaras nomás porque. Por eso es importante entender nosotros como pueblo de Dios la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Lo más importante no es lo que Dios piensa de ti. Lo más importante es que tú creas lo que Dios piensa de ti. Lo voy a repetir. Lo más importante no es lo que Dios piensa de ti. Ay, pastor, ¿cómo está eso? Sí, porque lo más importante es que tú creas lo que Dios piensa de ti. Porque si tú no crees, Dios puede pensar, tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos saben eso? Pero si tú no los crees, ese es el problema. Por eso lo más importante es que tú creas que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, tu familia, tus generaciones. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dice, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo para vosotros. A veces nosotros vamos con personas, vamos a lugares donde buscas el plan de Dios o los pensamientos para tu vida. ¿Sabes dónde vas a encontrar los pensamientos de Dios para tu vida? Aquí en la palabra de Dios y a través de la oración. Dios puede tener pensamientos de bien para nosotros, pero si nosotros no pensamos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, no podremos vivir en paz, ni podremos pensar que Dios quiere darnos el fin que esperamos. El fin que esperamos se refiere a que Dios tiene un plan determinado, favorable. O sea, ¿qué es favorable? Beneficioso, positivo, conveniente para nosotros. Usted tiene que descansar en eso. La única manera para poder nosotros pensar que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros es estudiando la Biblia para ponerla por obra. Si usted no lee la Biblia, usted no va a poder pensar, no va a tener pensamientos o va a creer que Dios tiene pensamientos de bien para usted. A mí me bendice mucho cuando yo abro la Biblia y Dios me habla a través de su palabra. Como ahorita, Dios me volvió a recordar que tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Así que el diablo, aunque venga y me quiera atacar en la mente, yo sé que él tiene pensamientos de bien y no de mal. Un ejemplo, ¿por qué yo pienso que Dios me va a librar de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra? Número 1, porque leo la Biblia. Y número 2, porque el Espíritu Santo nos da convicción de su palabra. Por eso tú tienes que orar. Cuando tú oras, tú te llenas de la presencia, tienes comunión con el Espíritu Santo, aprendes a escuchar su voz y a través de su palabra Él te da convicción de lo que Él te quiere hablar. Por eso todos los días, digan todos los días debemos orar y debemos estudiarla y meditar en la palabra de Dios para ponerla por obra. Todos los días. No, pastor, es que yo no puedo. Sí puedes. ¿Cuántos comen todos los días? Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que le es grato y lo que es perfecto. En otra versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando tú lees la Biblia, tú comienzas a percibir los pensamientos de bien que Dios tiene para nuestra vida. Por eso hay gente que camina preocupada, en temor. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Lo voy a repetir, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Número 1, para que cambie nuestra manera de vivir. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Número 2, para poder vivir una vida agradable y recta delante de Dios. La mente humana no tiene la capacidad de entender o comprender cuán grande es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. El único que nos puede dar convicción de la grandeza de nuestro Dios es el Espíritu Santo, a través de una vida llena de oración y de estudiar y meditar en la palabra de Dios para ponerla por obra. Hoy, en estos últimos tiempos, amada iglesia, es bien importante que tus pensamientos estén en la grandeza de nuestro Dios. Porque así venga lo que venga, tú vas a estar en paz. El temor no lo vas a poder evitar. La preocupación te va a querer invadir. Pero cuando tus pensamientos están en la grandeza de tu Dios, eso va a ser la diferencia. Voy a decir algo con mucho cuidado que demostró el Espíritu Santo. Aunque oremos y estudiemos la Biblia para ponerla por obra, nunca podremos llegar a conocer la magnitud de la grandeza de nuestro Dios con exactitud. Por eso es Dios, el Dios Todopoderoso. El Dios es omnipotente, todo lo puede, es el Todopoderoso. Dios es omnipresente, está presente en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente, todo lo sabe, el pasado, el presente, el futuro. Pero Dios, en su grandeza o en su inmensa sabiduría, nos dice en su palabra que si tuviéramos fe de un grano de mostaza. Porque aunque Dios es inmensamente grande, Dios dijo: si tuvieras fe, el tamaño de un grano de mostaza, es todo lo que necesito para que tú puedas ver mi mano poderosa. Y aún así, te voy a decir algo, nuestra mente no está capacitada. Mira, te voy a dar un ejemplo. Satanás, que estuvo con Dios en el cielo, vio cosas que nunca hemos visto nosotros. Tenía autoridad y poder delegado por Dios. No pudo entender cuán grande y poderoso es nuestro Dios, que llegó a pensar que podría ser igual o mayor que Dios. Por eso está condenado al lago de fuego eternamente y para siempre. Imagínate, los ángeles que engañó Satanás no pudieron comprender la grandeza del Dios que servimos. Creyeron que le iban a engañar. Por eso te digo, y no por eso quiere decir que no leas la Biblia y no ores. Porque Dios dice: con un granito de fe que tengas, con ese granito de fe, podrás decirle a esta montaña que se mueva y se moverá. Mateo 17:20 dice: porque si tienen muy poca fe, respondió Jesús, porque tienen muy poca fe, respondió Jesús, si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara en medio y se quitaría, nada le sería imposible. En otra versión dice, Mateo 17, versículo 21, 20 al 21, dice: Jesús le respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera del lugar y lo obedecería, y nada sería imposible para ustedes. Fíjate lo que podríamos hacer con la fe, pero aún así nuestra mente no está capacitada para entender la grandeza de nuestro Dios. Pero el día que estemos con Él, vamos a ver cosas maravillosas y poderosas. Por eso a Dios no se le entiende, se le obedece. Usted nunca va a entender a Dios. ¿Qué dice Isaías? Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Tú piensas una cosa, yo pensaba otra cosa de estar en Estados Unidos, y mira dónde estoy ahorita. Tú estás pensando otra cosa, pero Dios te trajo ahorita para que escucharas que tus pensamientos no son los pensamientos de Él.
créeme que los planes y pensamientos de Dios son mejor que los tuyos y los míos. Por eso obedece a Dios, no lo entiendas, solo obedécelo. La fe o nuestra confianza en Dios viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por eso usted tiene que estar escuchando la palabra de Dios continuamente. Lea la Biblia, escuche la palabra de Dios. Dedíquele un tiempo. Evalúese usted mismo. ¿Cuánto tiempo pasas viendo el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas viendo las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas viendo la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas hablando por teléfono con personas? Y evalúa cuánto tiempo pasas hablando con Dios. Hay que cambiar las prioridades. Y más cuando somos personas que ministramos a la gente. Tú no vas a dar lo que no tienes. Nosotros necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, si tú me dices, no, pero yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy... Sí, pero tú necesitas al Espíritu Santo para ser un buen papá, para ser una buena mamá, para ser un buen trabajador, para ser un buen hombre de negocios. El Espíritu Santo es para todo, porque Él te va a guiar qué es lo correcto. Salmo 139, 1 y 6 dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, aunque estés lejos de ti, aunque esté lejos de ti. Así que si usted cree que Dios no lo está viendo, Dios ve dónde está usted, cuando se levanta, cuando se duerme, a dónde va, Dios le está viendo. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti. Me lee los pensamientos. ¿Ves? Es omnisciente, todo lo sabe. Dice, me lee los pensamientos, sabes lo que no hago. ¡Qué tremendo! No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance, esa es la realidad. Jamás alejarme de tu espíritu. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también ahí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Fíjate lo que dice. ¿Sí oye el micrófono? Dice, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Soy tu creación maravillosa y por eso te doy gracias. Usted no es una casualidad. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te formó. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aun cuando no había vivido un solo día. Cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Qué tremendo. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me es entender tus pensamientos. Pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Sería más que la arena del mar. Y aún si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Qué hermoso es Dios. Usted no es una casualidad. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Si tú creíste que Dios te había abandonado, no es cierto. Porque de antes de que nacieras, Él te vio cada parte en tu vientre formándote el Señor. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno en cada uno de nosotros. Por eso tus hijos tienen un propósito eterno de parte de Dios. Tus hijos no son una casualidad. Cargan un propósito de Dios eterno. No, pastor, pero usted no conoce a mis hijos. ¿Los conoce Dios?
Tú nomás encárgate de instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Todo hijo de Dios que verdaderamente estudie y medite en la palabra de Dios para ponerla por obra, hablará, pensará y actuará como nuestro Señor Jesucristo habla, piensa y actúa. Todo hijo de Dios que verdaderamente estudia y medita en la palabra de Dios para ponerla por obra, hablará, pensará y actuará contrario a como habla y piensa y actúa el mundo. Eso es una realidad. Cuando usted medita en la palabra de Dios para ponerla por obra, cuando la estudia y medita, usted va a comenzar a pensar, a hablar y a actuar diferente a como piensa el mundo. Todo hijo de Dios que verdaderamente estudie y medite la palabra de Dios para ponerla por obra, hablará y pensará y actuará conforme a los mandamientos de Dios. Por eso las personas que no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo, y aún, fíjese lo que le digo, y aún los cristianos que no estudian la palabra de Dios para ponerla por obra, te odiarán, te criticarán, te dirán religioso, te dirán fanático y te dirán loco. Y no crean que nada más los de afuera, también los de adentro. ¿Por qué? Porque no están estudiando la Biblia. Porque lo espiritual se discierne espiritualmente y lo natural naturalmente. A Jesús creyeron, su propia familia creyó que Jesús te estaba volviendo loco. Mire lo que dice Mateo 3, Marcos capítulo 3, versículo 20. Después de esto Jesús regresó a la casa y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían ni siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había ¿qué? Vuelto loco. Si sus propios familiares de Jesús creían que se había vuelto loco, imagínense nosotros. Por eso Eclesiastés capítulo 1 versículo 18 dice: francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. ¿Por qué, pastor? Porque entre más sabiduría y conocimiento de Dios se obtiene, más se sufre, más problemas, porque vas en contra de la corriente de este mundo. Porque la sabiduría de Dios está sobre la sabiduría de Satanás y la sabiduría humana. Entonces tú vas en contra de la voluntad, de la sabiduría de este mundo y satánica. Por eso vas a sufrir, porque no te van a entender. Por eso todo hijo de Dios no debe enfocarse en lo que las demás personas piensen o hablen de usted. No se enfoque en eso. Todo hijo de Dios debe enfocarse sus pensamientos en la palabra de Dios, para enfocarse en hacer la voluntad de Dios, porque eso produce gozo, alegría en su corazón. Si usted comienza a pensar en lo que la gente dice de usted, se va a enojar, se va a desgastar físicamente, espiritualmente, es más, se puede hasta enfermar. Y no los culpe, porque el príncipe de este mundo los tiene cegados, como en un tiempo estuvimos cegados nosotros. Por eso sea paciente. Dile que está a tu lado, sé paciente. No, hombre, pastor, no hace caso, es bien necio, bien necia. ¿Y tú cómo estabas? ¿Te sigo? Ahora, algo bien importante, amada iglesia, se lo digo por experiencia: nunca corrijas o aconsejes a quien no quiere tu consejo, porque te va a odiar. Por eso siempre guiado por el Espíritu Santo. Proverbios 9:6. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufras. Entonces, bien importante entender que usted no ande corrigiendo a todo el mundo.
Porque si Dios no lo está guiando a darle un consejo, guiarle, lo van a odiar. Y usted va a sufrir. ¿Cuánto dicen amén? Si hay algo que el enemigo atacará siempre en tu vida, es tu mente. El enemigo siempre tratará de atacar tu mente, porque si logra controlar tu mente, número uno, creerás a sus mentiras. Cuídate, cuida tu mente, cuida la voz que estás escuchando. Mira, un día estábamos en alabanza y me dijo el Espíritu Santo, salte. Y no le pregunté ni por qué, no, me dijo, salte, y me salí. Cuando me salgo está parado una persona allá afuera. Y cuando lo miro, se me queda con los ojos abiertos así. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, pastor, me dicen que me vaya a esta iglesia. Y me dicen que no te haga caso. Le dije, la sangre de Cristo te reprenda. Vente. Y se metió. ¿Quién crees que estaba atacando su mente? ¿Tú crees que a él le conviene que lo descubras y lo saques a la luz? ¿Tú crees que a él le conviene que tú aprendas a vivir en consagración a Dios? ¿Tú crees que le conviene que tú creas que Cristo viene pronto? Yo sé con quién estamos luchando, pero también creo y sé que mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, que es Cristo. Por eso haga lo que haga, el Señor lo reprenda. Hay que seguir adelante. Número uno, creerás a sus mentiras. Número dos, podrá controlar tu vida y tus acciones. O ten cuidado, cuida tu mente. Número tres, te alejará de la verdad de la palabra de Dios. Te alejará de Dios. Número cinco, te hará vivir en temor y ansiedad. Número seis, te robará la paz y el gozo. Número siete, logrará desviarte del propósito eterno de Dios para tu vida y para tu familia y descendencia. Por eso cuide sus pensamientos. Analice la voz que venga a su oído. Logrará que vivas en desobediencia a Dios y sus mandamientos. El diablo siempre va a atacar tu mente, porque su propósito es alejarte de Dios. Su propósito es que desobedezcas a Dios, sus mandamientos. Por eso Proverbios 4:23 en la palabra de Dios para todos dice, ante todo, cuida ¿qué? Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Toda acción, todo lo que te lleva a hacer algo, primero empezó en un pensamiento. Por eso Satanás le dijo a Eva, mira el fruto. Y al verlo codició, pensó, y es agradable para comerlo. Y ese es el trabajo de Satanás, atacar tu mente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu pensamiento se va a ver reflejado en cómo accionas, cómo eres. Por eso el enemigo va a atacar siempre tu pensamiento. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu pensamiento, si tú caminas pensando en la autoridad que tienes en Cristo, vas a caminar con tu cabeza erguida, levantada, sabiendo y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Pero si no, vas a vivir en temor, en fracaso, en timidez, en ansiedad, estresado, estresada, porque tus pensamientos, Satanás ha logrado atacarte y convencerte. Pero hoy Dios te dice, yo estoy contigo. Nuestros pensamientos pueden provocar en nuestra vida, número uno, tristeza o alegría. Número dos, ánimo o desánimo. Número tres, fortalecer nuestra fe o debilitarla. Todo empieza aquí, amada iglesia. Número cuatro, nos pueden llevar a tomar acciones buenas o malas. Número cinco, creer o dudar. Una vez recuerdo que estaba el ataque, pero a todo lo que daba en mi vida. Y le digo, Señor, líbrame de estos pensamientos. Y comencé a orar a Dios y a guerrear. Y me entró un mensaje. Y cuando entra el mensaje lo leo. Y era como una parábola, una historia. Que decía que había un hombre
que trabajaba donde había alimentos y entró a una hielera, a un freezer grande. Y que dice que cuando entró la puerta se cerró. Y que quería tocar la puerta y por el temor no tocó el timbre, sino estaba toque y toque la puerta, y con el miedo pues nadie nos escuchó y dicen que murió de frío. Pero sorprendente, o la enseñanza de esa historia, es que dice que cuando llegaron los trabajadores y todo, encontraron a ese hombre muerto por hipotermia, ¿va? Por frío, ahí se dice, por frío, ¿ya? Pero checaron y el freezer estaba desconectado. Entonces, ¿qué lo mató? Eso fue lo que mató a mucha gente en la pandemia. Y eso se vuelve a repetir porque Satanás va a volver a venir otra vez. Por eso, donde más nos ataca el enemigo es en nuestra mente, a través, número uno, de lo que escuchamos. Dile que está a tu lado, cuida lo que escuchas. Y todavía vete un poquito más allá, cuida a quién estás escuchando. Número dos, de lo que miramos y de lo que hablamos. Son tres cosas. El enemigo siempre va a atacar nuestra mente a través de lo que escuchamos, lo que miramos y de lo que hablamos. Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otra versión dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Claro, si haces una comparación y reflexionas en los dos textos, vas a ver, lógico, que una mala compañía te va a traer malas conversaciones. Si tú te reúnes con personas que nomás están hablando de mujeres, de alcohol, de droga, ¿qué va a pasar? Pero si te unes con hombres y mujeres de fe, que hablan y fortalecen tu fe, eso es lo que va a pasar, fortalecer tu fe. Una sola mala compañía puede afectar tu vida a través de lo que te diga o a través de sus acciones. ¿Sabe cómo caí yo en la marihuana y en el alcohol? Por una mala compañía. Una mala compañía bastó para: órale, mi Chuy, y vámonos. Dale, hace, órale. No. Y después, yo el que las ponía. Todo vicio empieza poco a poco. Pero todo empezó por las malas compañías. Cuando yo arreglé la residencia, y ahorita ya me hice ciudadano, gracias a Dios. Bueno, tengo que decir, Señor, me rodeaba de gente cristiana. Y cuando yo le platiqué mi sueño, y dije: mira, que quiero estudiar esto para esto. No, hombre. Este no lo hicieron, ¿no? Y pues me desanimó. ¿Cómo me hizo dudar? ¿Cómo sembró pensamiento de duda? A través de lo que me dijo. Por eso cuídese a quien escucha. Mira, cuando compré esta humilde casa, la compré porque Dios me dijo. ¿Sabes qué me decían? Los impuestos. Ahí está la high school. Y ahí está aquello. Lo que no sabíamos era que Dios iba a usar para hacer una iglesia, donde Dios iba a empezar una obra. Y si yo me he detenido, sin embargo no me detuve. ¿Usted cree que viene a la mente ahorita con la economía? Pero no me importa la economía, porque tengo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí es donde Dios se va a glorificar. Su negocio va a ser bendecido si usted le cree, porque su proveedor es Dios. Su trabajo, Dios bendice la obra de sus manos, porque Él es su proveedor. Así que si hay crisis, que haga crisis para el que no confía, el que no tenga al Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Primera de Corintios 5:9 dice: en la carta pasada les dije que no tuvieran que ver nada con la gente que practica la inmoralidad sexual. Pero eso no significa que debe separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los ávaros, ni los estafadores, ni los que adoran ídolos. Para lograrlo tendría que dejar este mundo ustedes mismos. O sea, aquí está diciendo
que cuando Pablo les dijo, no te juntes con esta clase de personas, pues no se estaba refiriendo a la gente del mundo, porque si no te tenías que salir del mundo. Lo que les digo es que no tenga nada que ver con ninguno que diciéndose ser hermano en Cristo practique. Esa es la palabra, practicar, porque todos tenemos defectos, todos cometemos errores. El problema, la diferencia la hace el que practique pecado sexual, robe, adore ídolos, insulta a las demás, o sea borracho, estafador, ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. O sea que Dios nos exhorta adentro de la iglesia a tener cuidado con quien te rodeas. ¿Por qué? Porque la gente que se dice cristiana y anda peor que la gente que no conoce a Dios, va a vituperar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí viene también lo bueno. 1 Corintios 5:12. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. A ellos Dios los va a juzgar, a los que no quieren nada con Cristo. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Echen lejos de ustedes al pecador. Pero la Biblia también nos enseña cómo perdonar al hermano. Tienes que ir, exhortarle. No hace caso, vas con otro. No hace caso, lleva a la iglesia. No hace caso. Estos son principios fundamentales que si se guardan en la iglesia va a seguir caminando en rectitud y en santidad. Créame, amada iglesia, que la iglesia de Cristo ha ido menguando. Estamos viendo unos tiempos bien difíciles, pero yo le doy gracias a Dios por ese remanente que ama la palabra de Dios y teme a Dios y camina en santidad. Ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestros pensamientos o controlar los ataques del enemigo? Número 1, una vida llena de oración. Si usted no ora, no va a poder contrarrestar los ataques del enemigo. Dile que está a tu lado con mucho respeto. Tienes que tener una vida de oración. Amada iglesia, muy pronto vamos a ver la diferencia de quién ora y quién no ora. Lo que se avecina a la tierra. Ahorita estamos aquí. Usted no le está pasando lo que le está pasando en Venezuela, Colombia, lo que está pasando aún en Sinaloa. Ya comenzó a temblar en todo el mundo, por todas partes está temblando. Es una señal inequívoca que Cristo viene. Pero yo siempre he creído, y gracias papá, porque esa es mi convicción y mi fe en ti, Señor, y mi confianza en ti, te lo agradezco, que Él nos cuida así, mira. Tengo una convicción bien fuerte que caerá en mí y de mí en nuestros días hasta nosotros no llegará. Así lo creo. Porque la Biblia dice en Job que el diablo reconoció que Dios le tenía un cerco de protección a él, su familia y sus bienes. Gracias, Señor, de veras. ¿Cómo podemos cuidar nuestros pensamientos y controlar y los pensamientos contra los ataques del enemigo? ¿Cómo podemos cuidar nuestros pensamientos contra los ataques del enemigo? Número 1, una vida llena de oración. Número 2, estudiando y meditando, pensando en la palabra de Dios todos los días, medita, apréndase un versículo, medítalo, estúdialo. No porque no estamos ahorita en un discipulado, sino a ver, ¿quién se sabe un versículo? Número 3, escuchando y cantando alabanzas que exalten el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la alabanza es gozo, la alabanza, Dios habita en la medio de la alabanza. Y cuando usted escucha alabanzas que exaltan el nombre de Cristo, usted va a vivir gozoso, sus pensamientos van a estar alegres. Número 4, no dejar de congregarte, porque la predicación producirá en ti pensamientos de sabiduría, de fe y esperanza. Así me lo dijo el Espíritu Santo. No crea que lo escribí de algo, no, así me lo dijo. Dijo, no dejar de congregarte, porque la predicación producirá en ti pensamientos de sabiduría, de fe y esperanza. ¿Cuántos están recibiendo esperanza? Sabiduría y fe. ¿Ve? Cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, es lo que usted va a recibir. Fe, esperanza. Sabiduría, fe y esperanza. Por eso el diablo no quiere que vengas. ¿Tú crees que al diablo le está agradando que te digan a ti cómo te ataca en tu mente? ¿Cuál es la solución para contrarrestar tu ataque? El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Número 5. Piensa
y declara en cada promesa de Dios, agradeciéndole a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que sus promesas se cumplirán en ti y en toda tu familia. Así es como contraataca los ataques del enemigo. Piensa y declara en cada promesa de Dios, agradeciéndole a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que sus promesas se cumplirán en ti y en toda tu familia. Yo pienso que hace más de 20 años nadie se imaginaba de mi familia que iba a estar predicando la palabra de Dios. Número 7. Sirve en la obra de Dios y mantente activo durante todo el día orando sin cesar. Sirve en la iglesia, pero está platicando con Dios. Mantente ocupado cortando la yarda, lavando los trastes, barriéndole, haciéndole tortillas al esposo. Hombre, se acaban los amenes. A ver, para este lado, haciendo tortillas. O sea, manténgase activo, manténgase activa. Está bien que ore, declare, pero manténgase activa en su casa, lavando los trastes, alabando, platicando, orando sin cesar. Va en el carro, va platicando con Dios. Y mira, Señor, lo que dice tu palabra, y mira esto, y mira lo otro. Y te llenas del gozo de Jehová. Número 8. Usa tu autoridad en Cristo usando la palabra de Dios. Escrito está. ¿Sabes qué, diablo mentiroso? No me vas a robar el gozo, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. Mi familia no te pertenece, porque mi familia es lavada con la sangre del Cordero. Mi matrimonio es lavado con la sangre del Cordero. Tú tienes que hablarlo. Usa la autoridad que Dios te dio en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue atacado bien fuerte en su mente para no hacer la voluntad de Dios, pero Él se mantuvo en oración. Y cuando vino el enemigo, escrito está, escrito está. Lucas 22:39 dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Ahí ya Jesús estaba teniendo pensamientos difíciles. ¿Por qué te lo digo? Porque mira lo que dice. Cuando Jesús le estaba diciendo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y entonces se apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Por qué crees que le iba a fortalecer? Porque había una lucha tan fuerte para que Jesús no hiciera cumplir el propósito de Dios. Por eso hubo la necesidad de que llevara un ángel a fortalecerlo. Muchas de las veces tú no te has fijado. En lo personal le doy toda la gloria porque Dios lo ha hecho en mi vida. Pero en tu vida, muchas veces cuando has atendido la voz del Espíritu Santo y en una oración, y vas y te hincas y oras, ahí el Dios manda a sus ángeles a fortalecerte. De veras, amada iglesia, esto es real. Es real. Dios envía a sus ángeles a fortalecerte. Un día estaba así orando en una iglesia y yo ya no aguantaba la situación ahí. Le dije: ya no aguanto, Señor, me siento bien mal. Me sentía hasta desforzado de la lucha espiritual. Y un ataque tremendo hacia mi persona, pero tremendo. Pero viva Jehová, en cuya presencia estoy, que te voy a decir, Dios me está escuchando. Yo estaba alabando a Dios y dije: Señor, ya no aguanto. Y cuando estaba así, cerrados los ojos, miré que había personas de blanco atrás de mí. Entonces yo volteo y miro a un hermano levantando las manos, adorando a Dios. Y cierro los ojos y miro gente de blanco atrás de mí. Y le digo: Señor, ¿soy yo? ¿O en realidad hay gente de blanco atrás de mí? Me dijo: hijo, envía a mis ángeles a fortalecerte. Entonces yo le dije a Dios: Señor, si esto es real, si tú enviaste ángeles a que me fortalecieran por la situación que estoy pasando aquí en este lugar, haz que alguien de aquí, el que tú quieras y que yo menos me imagine, haz que diga que hay ángeles aquí. En cuanto dije, se para una persona y agarra el micrófono y dice: aquí hay ángeles fortaleciéndonos. El Espíritu Santo lo confirmó.
Viva Jehová, en cuya presencia estoy. Un día estaba aquí sentado, lijando el escritorio para el negocio. En aquel entonces, cuando iba por el lote de carros, yo tenía la cochera levantada. Iba a venir una persona con su hijo. Y cuando van llegando, oigo literalmente, Dios me está escuchando, que es real. Se oyó un golpe así, ¡pah! Retumbó toda la cochera. Dije, ¿qué es esto, Señor? Y luego me dijo, Satanás no quería que le diera esa palabra a ese joven. ¿Te acuerdas? Eso es real, amada iglesia. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero yo te puedo decir que Dios envía a sus ángeles para cuidarte y fortalecernos. Dice Lucas 22:44, pero como estaba angustiado, fíjate, estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Fíjate la lucha espiritual que Jesús estaba teniendo. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Fíjate dos cosas: agotados y tristes. ¿Qué es un síntoma de la depresión? Y triste. Para mí había un espíritu de depresión bien fuerte ahí, que estaba tratando de que no orara, a tal grado que les afectó a los discípulos, porque dice que estaban dos cosas: agotados por la tristeza. Dice, ¿por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Por eso la Biblia en Santiago dice, si alguien está triste, ¿qué dice? Ore a Dios. La tristeza se va a ir de tu vida cuando estés orando. Y lo dice, el que esté triste o el que tenga problemas, porque los problemas te causan tristeza. Por eso las versiones, lees varias versiones y te das cuenta. Una versión dice, dice si tienes muchos problemas, y la otra dice, si estás triste, ora a Dios. Si estás alegre, canta alabanzas. ¿Cuál es la solución a la tristeza? La oración. Ore a Dios y saque la palabra de Dios. Dice, tenemos que estudiar y meditar en la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu Santo con la cual cuidaremos nuestra mente y nos defenderá contra los ataques del enemigo. Efesios 6:17, que la salvación los proteja como un casco. ¿Ves? La salvación te proteja como un casco. Va a proteger tu mente. Si Dios no negó entregar a su único hijo, ¿cuánto más no te dará todas las demás cosas? Gracias, Señor, por entregar a tu hijo en la cruz por mí. Eso va a proteger tu mente, de no dudar de que si Dios no negó a su propio hijo, te va a dar todo lo que necesitas. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda. Y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entre más palabra haya en tu corazón, te vas a defender. Por eso la palabra de Dios se utiliza como espada, que es la espada del Espíritu Santo, en cualquier situación que tú estés viviendo. Las promesas de Dios protegen nuestra mente de los ataques del enemigo. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te darás refugio. Sus fieles promesas, ¿qué son? Tu armadura y tu protección. Hable las promesas de Dios sobre su vida, sobre sus hijos. Nunca dudes de la autoridad que tenemos en Cristo, solo sométete a Dios. Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Fíjate lo que dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Pero el primer requisito es, sométete a Dios. En otra versión dice, por eso obedezcan a Dios, hágale frente al diablo y huirá de ustedes. En otra versión, Santiago 4:7 dice, colóquense pues bajo la dirección de Dios, confronten al enemigo y huirá de ustedes. Por eso, si tú eres obediente y sigues la dirección de Dios, a sus mandamientos, tú vas a poder resistir al diablo. Y te largas de aquí en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir.
y se va a ir. Isaías 26:3, y termino con esto. Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Continuamente, continuamente. Entre más busques a Dios, la paz de Cristo va a venir a tu vida. ¿Qué necesitas si estás pasando por depresión, ansiedad o tristeza, temor? Busca más continuamente la presencia de Dios. Búscalo, búscalo, búscalo. En otra versión dice: mantendrás en completa paz a los que mantienen su mente concentrados en ti, porque confían en ti. ¿Cómo concentras tus pensamientos o tu mente en Él? En su palabra y en sus promesas y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Cuando tú concentras, fíjate lo que dice: mantendrás en completa paz a los que se mantienen, a los que mantienen su mente centrada en ti, porque confían en ti. ¿Qué significa mantener tu mente centrada en Él? En lo que Él hizo por ti en la cruz, en sus promesas, en su palabra. Entonces la completa paz cubrirá tu mente y tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Digan todos: cambien su manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra a mis hermanos que están aquí y los que están en las redes sociales. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que rompas toda cadena del diablo, Señor, que está impidiendo, Padre, o que esté atacando sus mentes. Hoy declaro que todo lo que esté atacando sus mentes queda cancelado por la sangre poderosa de Cristo. Declaramos la victoria que nos diste en la cruz del Calvario, Señor. Así que declaro que cada persona que esté batallando para dormir, declaro que la paz de Cristo, Señor, cubre su mente y su corazón, que todo insomnio se va de sus vidas en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Extiende tu mano en este momento y por la autoridad de tu palabra declaro que así es, Señor. Que tú quitas todo insomnio, toda preocupación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabo y te exalto, mi Señor, y te doy gracias, Padre, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para tus hijos. Así que te doy toda la gloria y la honra que tú te mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le agradece a Dios por la palabra? Honre la palabra de Dios y recíbala en el nombre de Jesús.